Estamos. Bien, iniciamos esta grabación. Vamos a continuar en esta sesión conversando sobre el teorema de la envolvente. ¿Sí? Estábamos en este punto de discusión del teorema de la envolvente ya en clases anteriores. Permítanme solo un segundo, ¿ya? En el último video, ¿sí? de la sesión anterior, ya discutimos algunos de los principios del teorema de la envolvente. Permítanme ponerme en esos apuntes, solo para... Por cierto, estos apuntes ya los tienen disponibles en nuestra compilación de materia, ¿no? Si alguien tiene problemas para acceder, me lo dicen con todo gusto, pero ya los tienen disponibles, ¿no? Estos apuntes. Entonces, estábamos con la discusión del teorema de la envolvente, vamos a entrar directo en este tema. ¿Cuál era la idea del teorema de la envolvente? El tema clave aquí es considerar que nosotros tenemos una función, ¿sí? Y esa función tiene un óptimo, un máximo, ¿ya? Por ejemplo, al trabajar ganancias contra empleo. Entonces, lo que el teorema del envolvente va a preocuparse es de entender cómo va a cambiar esa ganancia óptima o ganancia máxima cuando hay cambios no en la variable L, sino cambios en uno de los parámetros o de las constantes del modelo, por ejemplo, el salario. ¿Sí? Entonces, cuando cambia el salario, nos generamos la pregunta de, bueno, ¿cómo se va a mover ese punto óptimo? ¿Ya? Entonces, esa es la idea del teorema del envolvente y se llama teorema del envolvente porque intuitivamente lo que hace es envolver a todas las posibles funciones, ¿sí? Dentro de debajo de este envolvente. Y son funciones que se generan al cambiar el valor de W, del salario, ¿no? Entonces, obviamente, ya en el respectivo video de la sesión anterior están los detalles de por qué se mueve esta función, pero la idea es esa. Sí, esa es la intuición. Entonces, a partir de esa intuición, nosotros habíamos hecho un desarrollo matemático. No voy a volver a repetir en su detalle, solo recordar algunos elementos claves de ese desarrollo, ¿no? Primero, que cuando uno resuelve un problema de optimización, y suponiendo que se cumplen las condiciones de segundo orden, etcétera, al resolver el problema de optimización, las soluciones de ese problema, las X estrella, son de hecho funciones que van a depender de las constantes del modelo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de este vínculo entre ganancias y empleo, este es un ejercicio que ya hicimos y habíamos visto que el empleo, la cantidad de horas óptimas de empleo, dependían de los precios y del salario, W. Entonces podemos ver que la solución de estos modelos usualmente está dependiendo de constantes dentro del modelo, ¿sí? Luego de eso, nosotros, ¿qué decíamos? Que si las soluciones del modelo dependen de las constantes, entonces, ¿cuáles son las soluciones en la función para conocer el valor óptimo y estrella? Ese y estrella termina también dependiendo a la final de varias constantes, A, ¿sí? Y aparte, debido a la aplicación de la regla de la cadena más las condiciones de primer orden, si eso no voy a repetir, sino directo a la respuesta, al final el teorema del envolvente se reduce a este resultado, que es el resultado clave con el cual vamos a ir resolviendo un par de ejercicios en estos minutos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el cambio en el valor óptimo de y, cuando cambia la constante a, ¿sí? Es lo mismo que sacar la parcial de la función con respecto a la función tal cual, sin mucho problema, y luego, cuando se saca esa función, esa derivada, se la evalúa reemplazando los x por los valores óptimos que obtuvimos de las condiciones de primer orden, tomando en cuenta que van a terminar siendo funciones de la variable, de la constante, ¿sí? Ok, entonces esa era la idea y esa idea la aplicamos ya en un primer ejercicio que quedó más o menos planteado y que vamos a revisarlo muy rápidamente en este momento y terminarlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una función y igual x1 la menos a al cuadrado menos x2 menos b al cuadrado y más c. Este ejercicio ya lo hemos resuelto, pero para el caso con a igual 1, b igual 2 y c igual 10, ¿ya? Ustedes pueden revisarlo, creo que es el ejercicio inmediato anterior, creo, el que ya teníamos nosotros resuelto, pero ahora estamos reemplazando las constantes en números por constantes en letras. Entonces, aplicamos el teorema de la envolvente para resolver la pregunta última. ¿Cómo cambia el valor óptimo de y, el máximo de y, cuando cambia c? ¿Sí? Para lo cual sacamos la parcial de y con respecto a c, tomando en cuenta que después hay que reemplazar los x por sus valores óptimos. Entonces, ¿qué se hacía luego? Primero, bueno, ¿qué partes, no? Primero sacábamos la parcial de y con respecto a c, es decir, asumíamos que c es la variable y todo lo demás se mantiene constante. En este ejemplo, bien sencillo de hecho,
La parcial de y con respecto a c se volvía 1, porque el resto simplemente son sumandos, o bueno, están restándose, y todos esos elementos no tienen c, por tanto se hacen 0. ¿Ya? Teníamos este valor de 1, y luego de sacar esa parcial con respecto a c, había que reemplazar los valores de x1 y x2, ¿sí? O sea, a este 1 hay que reemplazar los valores de x1 estrella y x2 estrella. Sin embargo, aquí no hay nada que reemplazar porque queda solo 1 y por tanto ya la respuesta es 1. Entonces, ¿qué significa ese 1? Ese 1 significa, en esencia, que si C crece en una unidad, el impacto final en el Y óptimo va a ser también de una unidad. ¿Ok? Ahora, bueno, ya que estaban calculadas las condiciones de primer orden, ¿no? La derivada parcial de x2, y aquí estaban los valores que toman, ¿no? x1 estrella y x2 estrella. Igual, cosas que ya hemos hecho, ¿no? Ya sabíamos esto. Lo único que estamos haciendo aquí es, si se quiere recordar, pero para para constantes, ¿no? A y B, en vez de ponerle números. Pero es el ejercicio que de hecho ya habíamos resuelto antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es eh, resolver este mismo ejercicio para las dos operaciones, ¿no? Vamos a sacar, bueno, cómo cambia el valor óptimo de Y estrella cuando hay un cambio en las constantes A y en las constantes B. De hecho, solo voy a hacer para la constante A, porque si se fijan, A y B ocupan un lugar muy parecido dentro dentro de la ecuación, o sea, están ocupando ahí un lugar muy parecido. Entonces, ya podemos intuir, ¿sí? Aunque no, en las pruebas, por favor, no usarán la intuición, ¿no? Si no, ya toca hacer, pero en este caso, para ganar tiempo por intuición, podemos notar que tal vez solamente hacerlo con uno, o sea, hacer la derivada con A, ya me va a dar una idea de cómo se va a comportar también B, ¿ok? Entonces, solo vamos a hacer, pero lo voy a hacer en otro Pero, documento, profe, si ¿ya? aplicamos el teorema de Young que decía, no estaríamos diciendo que A valdría lo mismo que B o viceversa. Disculpe, estimado colega, no le pude escuchar bien. ¿Podría tal vez acercarse a su micrófono? No sé si ahí tal vez se me escucha. Sí, todavía bajo, pero un poquito mejor. A ver, por favor, dígame. Eh, lo que decía era que si aplicamos el teorema de Young, no sería lo mismo el valor de A y B, en vez de decir como que intuir la, Teorema de Young. como que en vez de decir que intuimos la solución, no sería más por el teorema de Young. Ya, no confundir, no. El teorema de Young se refiere a derivadas con respecto a I y J. Sí, o sea, es cuando sacamos la derivada con respecto a I, después con respecto a J. O sea, o pongámoslo un poco más. La derivada de F, digamos, con respecto a x1, x2, es lo mismo que la derivada de F con respecto a x2, x1. Ese es el teorema de Young. O sea, en el teorema de Young lo que decíamos es que si yo saco la derivada de una función primero con respecto a x2, y aquí me estoy comiendo los dos, y luego con respecto a x1, es lo mismo hacer la derivada primero con respecto a x1 y después con x2. ¿Sí? En este caso en particular no hay una razón para que tengamos que aplicar el teorema de Young. Eso es más bien cuando eh, estamos sacando la matriz hessiana. ¿Sí? Cuando estamos sacando la matriz hessiana, en ese contexto, ahí usaríamos el teorema. ¿Sí? ¿Sí está un poquito clara la idea, estimado colega? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Entonces, en esta otra hojita, disculpen que use otra hoja, pero es para... lo que pasa es que ya subí la resolución de estos problemas y está en nuestro archivo. Y para no tener que subir otro archivo, perdón, para no sobreescribir el archivo, vamos a trabajar ya en otro documento. Entonces, estamos 21/06/2021. Bien. Entonces, vamos a completar el ejercicio, ¿sí? Recuerden que nuestra función era, vamos a completar el ejercicio 8, ¿no? Entonces aquí voy a poner, continúa del ejercicio 8, ¿ya? Ejercicio 8. Listo, entonces nosotros teníamos esta función, ¿no? Y igual menos x1 menos a al cuadrado menos x2 menos b al cuadrado más c, ¿sí? Ok, y ya teníamos calculadas que las parciales de y con respecto a x1 era igual a menos 2 x1 menos a
Entonces, x1 estrella, o sea, la que le vuelve 0 a esta derivada es a. Y también ya sabemos que la derivada de y con respecto a x2 es igual a menos 2, x2 menos b. Por tanto, x2 estrella es igual a b. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí corresponde a las condiciones de primer orden que ya hemos sacado. No hay necesidad de volver a calcular, porque aquí están, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero saber yo? Ahora yo quiero saber el cambio total en el y óptimo, y estrella, cuando cambia, por ejemplo, a. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros queremos resolver ahora. Y eso es igual a sacar la derivada parcial de la función con respecto a y luego evaluar en x igual a x1 estrella y x1 no, x1 estrella y x2 igual a x2 estrella. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que sacar esta derivada parcial de y con respecto a. Entonces, esta derivada de y con respecto a sería derivar con respecto a esta ecuación, ¿no? Entonces sería la derivada con respecto a de toda esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Que la voy a copiar. Listo. Entonces tenemos esta derivada, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que supone esta derivada? Esta derivada supone que estamos sacando la parcial en a y lo demás se mantiene constante. Entonces ahora es como si a fuera la variable, ya no x1 o x2. Entonces la derivada parcial de y con respecto a va a ser igual a qué cosa. Todo lo que no tenga a va a hacerse cero. Esto de aquí no tiene a, se anula. Este c no tiene a, se anula, se anula. Y me quedaría la derivada exclusivamente de este término. Ojo, esto que estoy haciendo puedo hacer en sumandos, ¿sí? No vayan a hacer que tengan productos y quieran también hacer lo mismo, sobre todo colegas que están empezando. Si no están seguros, no se ahorren pasos. Si están recién aprendiendo, no se ahorren pasos, ¿sí? Yo ahorita me ahorro pasos porque tenemos ya el tiempo un poquito encima y sobre todo porque ya hemos hecho varias veces, entonces ya ustedes tienen para practicar algunos ejercicios y yo ya quiero llegar a respuestas. ¿Sí? Pero por favor, si están practicando recién, si recién están aprendiendo, no se ahorren pasos, ¿no? Me voy, al momento de que les evalúen, no voy a evaluar si ustedes están haciendo pasos de más o no. Si llegan bien a las respuestas con un procedimiento coherente, suficiente. Así tomen todos los pasos que necesiten. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, volviendo aquí al ejercicio, entonces A es el que cambia. ¿Cómo me va a quedar esta derivada? Entonces ese menos es constante, sale porque es un menos 1. El 2 que está ahí baja, luego tendríamos x1 menos a, 2 menos 1 que es 1, y por la derivada interna de lo que está dentro. Este paso se va a escribir para que lo vean. Entonces la derivada interna de qué? x1 menos a. ¿Sí? Noten eso. Estoy derivando este término, el menos sale, este 2 que está como exponente baja, y x1 menos a se le resta 1, y luego sacamos la parcial de lo que está dentro, ¿sí? En otras ocasiones esto no ha generado ningún resultado más allá de un 1, aquí ya no, ¿sí? Aquí ya no, aquí lo que está dentro ya es otra cosa que debe considerarse, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué va a quedar? Entonces la parcial de y con respecto a va a ser igual a menos 2, x1 menos a, y la derivada parcial de este término con respecto a qué va a ser igual. Entonces el x1 es una constante en este contexto, no importa, y la derivada de menos a es menos 1, ¿sí? Con respecto a, ¿sí? Entonces va a quedar el menos que sale y a derivada de a con respecto a misma, entonces va a quedar menos 1. O sea, en definitiva, la derivada parcial de y con respecto a es igual a 2x1 menos a. ¿Ok? Y ya tengo mi derivada parcial de y con respecto a la constante a. Pero hasta ahí no llega. ¿Qué tengo que hacer después? Una vez que yo ya conozco esta derivada, luego tengo que evaluar el valor de esa derivada, o sea, tomar el valor de la derivada de y respecto a y evaluarlo para los valores de x1 igual a x1 estrella y x2 igual a x2 estrella. ¿Eso qué significa? Que en vez de poner la derivada con respecto a, yo ya sé que es eso, es 2x1 menos a, y en esta expresión yo evalúo para x1 igual a x1 estrella y x2 igual a x2 estrella. En este caso solo hay x1, entonces ¿qué me quedaría? 2x1 estrella menos a, ¿sí? Entonces noten eso, ¿no? Antes me había quedado en el ejemplo, en el punto anterior, me había quedado un 1. Y ese 1 ya no había nada que reemplazar. En cambio aquí el x1, ¿sí? Tiene que reemplazar por su valor óptimo. Ahora, ¿cuál es el valor óptimo de x1 estrella?
ese valor conocemos, porque nace de las condiciones de primer orden, ¿sí? Por si acaso no confundirnos, las condiciones de primer orden solo son esto, ¿no? O mejor aún, permítanme solo un segundo, quiero evitar cualquier confusión. Estas de aquí son las condiciones de primer orden, ¿no? ¿Sí? Lo otro ya es la resolución del teorema del envolvente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? X una estrella es igual a A. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Reemplazar X una estrella por A. Entonces, esto me va a quedar 2A menos A, y A menos A nos da 0. ¿Sí? A menos A nos da 0, y con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Es decir, que si aumenta en una unidad, ¿sí? Bueno, ya, yo creo que ya tenemos elementos para ya no decir en una unidad. Si hay un elemento, si hay un aumento infinitesimal, ¿sí? ¿Por qué infinitesimal? Es un aumento mínimo. O sea, si quieren, apenas aumenta, ¿sí? Si apenas aumenta A o hay un aumento infinitesimal de A, el efecto final en Y estrella es cero, ¿sí? Que es este cero que acaba de salir. O sea, al final, la derivada de Y estrella con respecto a A, que recuerden que es lo mismo que todo esto, ¿no? Por el teorema del envolvente. Es lo mismo que todo esto. Resulta que es igual a cero, ¿sí? Y de hecho, si ustedes resuelven, esto les dejo ya como ejercicio para que hagan ustedes, si resuelven la derivada de y estrella con respecto a b, también les va a salir cero, ¿sí? Entonces esas son las soluciones. Entonces, ¿qué significa esto? Si hay un aumento mínimo, pero hay un aumento, ¿no? O si apenas aumenta a, el cambio en la y óptima o y máxima es cero, o sea, no cambia. Y lo mismo si cambia b. Si hay un ligero aumento o un aumento infinitesimal en b, y estrella no cambia, sigue siendo el mismo óptimo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos este resultado? Que, ojo, esto es por el ejercicio, no es que siempre sale cero. Tener en cuenta ese detalle, no sale en cero porque es el ejercicio. Nos sale cero, colegas, porque podemos intuir lo siguiente, ¿no? X1 estrella es A, y A menos A, cero. O sea, ¿qué es Y estrella? O sea, si se fijan, veámoslo acá nomás mejor. Entonces, en vez de x1 estrella, estaría A. Y A menos A es cero. O sea, siempre que A crezca, va a crecer x1 estrella. Y es como que entre los dos se anulan, ¿sí? Y por eso es que a la final no hay impacto en el Y óptimo, ¿sí? Entonces no hay impacto en el Y óptimo porque x1 estrella resulta que es A y este otro A se anulan. Entonces, por más que el A crezca, el otro A que está aquí, que es X1 estrella, también va a crecer y se siguen anulando. Por eso es que no hay impacto en Y. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder cuando hagan el cálculo para B, que se los dejo planteados como ejercicio, pero esa es la respuesta. ¿Ok? John, si me Entonces, permites, por favor. Ernesto habla. Bueno, de lo que me doy cuenta allí es que en efecto ninguna variación en A produce un cambio en la altura, si se puede usar el término, en la función Ujú. principal. De hecho, tomando como ejemplo el cono que dibujaste para el sábado y el domingo, lo que vemos ¿Ya? allí es que A, de haber variación en A y B, solamente cambia el, ¿cómo se puede decir? El centro o donde se ocupa la cúspide del cono invertido que dibujaste el fin de semana. Ya. Justamente eso, sí. O sea, variaciones en A o en B no producen cambio en la altura de ese cono, solamente moverían el centro, por así decirlo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Este punto y estrella, que es el tope, ¿sí? El 10, justo se logra cuando x1 es A. Bueno, en este caso estaba 1, ¿no? Sería A, ¿no? 1 menos 1, 0. Entonces, este es el punto tope, ¿sí? Este punto tope, como bien nos menciona Ernesto, lo único que está pasando es que si cambia A, es como que todo el cono se mueve, pero sin aumentar su altura, ni bajar. Entonces, ¿cuál es aquí la envolvente? La envolvente, para quienes quieran verlo esto un poco más geométricamente, sería un plano, ¿sí? Sería un plano siempre tangente al punto 10. O sea, es como que imaginen que el cono se empieza a mover por todo lado, ¿no? Por toda la habitación. Y al moverse genera, sobre el cono está un plano, ¿sí? Una hoja de papel, imaginen que está, o una hoja, ¿no? De látalo, como ustedes lo ven, ¿no? Entonces, esa sería la envolvente, en este caso particular, en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al moverse A o B, lo que está cambiándose es exclusivamente el punto de centro del círculo, ¿sí?
Y eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Ok, entonces eso tomemos en cuenta, pero eso es con A y con B. Con C, que era 10 en este ejemplo, ahí sí hay cambio, ¿no? Ahí en cambio lo que sucede es que hay un cambio del cono que podríamos decir que es vertical, ¿no? O sea, si sube C, el cono ahí sí empieza a crecer, ¿no? O si baja C, empieza a caer, ¿sí? No es vital para todos colegas que visualicen geométricamente esto, ya no es vital. Pero si logran visualizarlo, qué mejor, ¿no? O sea, esa es la idea de la envolvente en este ejemplo, en este ejercicio, ¿no? Porque en otros ejercicios puede tomar otro sentido, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o comentario u observación sobre este ejercicio que acabamos de hacer? Disculpen. Tengo un montón de hojas que eliminar, disculparán. No, no hay ningún comentario adicional. Ok, listo. Entonces, vamos con nuestro último ejercicio de esta temática. Y ya, ojalá logremos terminarlo. Sí, no lo vamos a terminar hoy día mismo, para de ahí poder ya abordar el siguiente tema, al menos que voy a dejar introduciendo el siguiente tema. Sí, que bueno, el siguiente tema ya lo van a ver, es un poco más económico, al menos del inicio. Pero bueno, vamos a resolver este último ejercicio, que también es del teorema del envolvente, pero tiene un montón de cosas más, ¿no? Entonces, ni siquiera lo voy a leer aquí, sino que lo voy a pegar en mi pizarra. Entonces, lo paso a mi pizarra. Un segundo, por favor, solo lo subo para que quede todo en orden. Listo. Bien, colegas, entonces vamos con este ejercicio 9, ¿ya? Que como pueden ver es un ejercicio que tiene varios ítems, bueno, no tiene tantos ítems, pero nos va a requerir un esfuerzo, no mayor, pero sí nos va a requerir trabajarle un poco. Dice, consideremos que una empresa realiza su producción siguiendo una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes de escala. Entonces, primerito eso, nos dicen rendimientos constantes de escala y noten cómo están los coeficientes. Bueno, ¿cómo está la función en general? ¿No? Dice Q igual a L a la alfa, K a la 1 menos alfa. ¿Se acuerdan que aquí acostumbrábamos poner beta? ¿Sí? En este caso, beta se volvió igual a 1 menos alfa, porque entonces alfa más beta va a salir 1, ¿sí? Entonces, a veces cuando tenemos rendimientos constantes de escala en las funciones de producción Cobb-Douglas, se suele poner en vez de beta 1 menos alfa. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, podríamos poner aquí beta, pero es lo mismo que tener 1 menos alfa, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, si despejan de aquí beta, les va a quedar 1 menos alfa, obviamente, ¿no? ¿Qué más dice? La empresa es precio aceptante, ¿sí? Un segundo, ¿por qué están tan...? Ah, bueno. Pues la empresa es precio aceptante, ¿sí? En el mercado de bienes. Ya vamos a asumir que la empresa es precio aceptante en el mercado de bienes. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que la empresa no va a poder modificar el precio, o en otras palabras, que el precio es exclusivamente una variable, una constante, perdón, para la empresa. ¿Sí? O sea, la empresa no va a poder definir o tomar decisiones sobre sobre el precio de venta. ¿Sí? Entonces, ese supuesto en economía se le llama precio aceptante. ¿Ya? Paréntesis, estoy recibiendo por grupo de WhatsApp que hay un problema de conexión. Sí, díganles por favor a los colegas que tengan este problema. Una opción puede ser la computadora, verán, que tal vez deba reiniciar, ¿sí? O sea, tal vez deba reiniciar porque tal vez es un problema de memoria virtual o algo así puede ser, porque a mí me estaba pasando. Entonces, si es que tienen muchos problemas, pueden reiniciar la computadora y volver a intentar entrar, ¿no? Si les pueden decir eso, por favor. Ya. Les decía, ese es un supuesto, ¿no? La empresa es precio aceptante, significa que la empresa no puede decidir el precio, sino que simplemente acepta lo que le ponga el mercado. Entonces, para la empresa, este precio que le vamos a llamar P es constante. Es el mismo caso que el ejemplo que recordarán que vimos en una clase anterior, cuando teníamos hicimos este análisis de ingresos y gastos y costos, perdón, de la empresa, ¿no? ¿Qué más? Entonces ya tenemos que es precio aceptante en el mercado de bienes, ¿sí? Eso, mejor todavía. Speed test, eso. Bueno, si le dicen que resete también, bueno, ahí véanle ustedes, colega, denle una mano al compañero que no puede conectarse. Muchas gracias. Bien, seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué más? También vamos a asumir que es precio aceptante en el mercado laboral, ¿sí? ¿Qué significa? Que va a contratar horas de trabajo a un salario W, asumiendo que W también es constante, ¿sí? O sea, la empresa no tiene capacidad ni de vender a un precio cualquiera, sino que acepta el precio de mercado y a la vez contrata horas de trabajo a un salario fijo W, que también está dado por el mercado.
¿sí? Y bueno, también, y este va a ser un elemento nuevo que no teníamos antes, colegas, también vamos a decir que la empresa es precio aceptante en el mercado de capitales, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué significa? Que la empresa va a arrendar unidades de capital. Ya saben por qué las comillas ahí, ni nos vamos a detener en eso. Y ustedes saben, Cambridge, ahí pueden acordarse de Cambridge, Inglaterra y Massachusetts, si gustan. Pero bueno, eh, vamos a decir que en el mercado de capitales se arrienda unidades de capital a una tasa R que igualmente es constante para la empresa, ¿ya? En esto quiero hacer una pequeña observación económica, verán, porque a muchos les puede ser chocante al inicio. Cuando nosotros pensamos en la empresa, en estos contextos, piensen que esta es la empresa, ¿ya? Disculpen, no es el mejor dibujo, pero bueno. Hagan de cuenta que esta empresa va a contratar, por un lado, personas, ¿sí? Va a contratar horas de trabajo, pero esta empresa también va a contratar capital, ¿ya? Entonces hagan de cuenta que aquí hay una máquina, que mejor voy a poner la palabra máquina para no caer en un dibujo erróneo, ¿sí? Y va a contratar capital. Entonces, en este caso, hagan de cuenta que la empresa toma decisiones según un administrador, ¿sí? Entonces aquí tienen, digamos, el CEO o un administrador de la empresa, que no es el propietario, ¿sí? O sea, eso distingamos. Este CEO, este administrador de la empresa, no es el propietario. Al no ser el propietario, esta persona lo que va a tratar de hacer es maximizar la rentabilidad o las ganancias de la empresa, ¿sí? Más que las ganancias del capitalista, ¿sí? Porque hagan de cuenta que el capitalista en este caso sería el dueño de la máquina, ¿sí? Entonces aquí estaría el capitalista, ¿ya? Si quieren, aquí está el capitalista. A veces lo sé escribir con capitalista. Aquí están los trabajadores. Entonces, hagamos esa primera distinción, ¿no? Que ustedes van a enfrentar esto todo el tiempo cuando estudien, sobre todo microeconomía, ¿sí? Porque al inicio uno tiene esa concepción del capitalista dueño de la empresa, ¿no? Y que contrata trabajadores. Aquí no. Aquí el problema más bien se lo ve como que este administrador de la empresa dice, ok, quiero maximizar el rendimiento o las ganancias de esta empresa y esta empresa para generar rendimientos tiene que pagarle a sus trabajadores y también tiene que pagar al capital que arrendó, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la ecuación que tenemos aquí. Entonces, dados estos factores, ceteris paribus, ya saben qué significa eso, o sea, asumimos que todo lo demás que podría afectar se va a quedar constante, entonces no lo metemos. Entonces, dados estos factores, ceteris paribus, definimos a la ganancia como, entonces ahí tienen que la ganancia, pi, va a ser P por Q, ya sabemos qué significa los ingresos por la venta de la producción. Ahí le vamos a restar el pago a los salarios, a los trabajadores, y también le vamos a restar el pago de una R, siendo R una tasa de rendimiento, al capital arrendado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la idea. Vamos a tener una empresa, ¿sí? Que va a generar ingresos y después esos ingresos van a servirnos para pagar o para cubrir costos de mano de obra y también los costos por el arrendamiento del capital. ¿Ya? Al final ya vamos a ver cuánto nos queda en el óptimo. Ya vamos a ver cuánto nos queda en el óptimo. Porque se entendería que en el óptimo, ¿qué va a quedar? Debería quedar, se entendería, algo para la propia empresa, ¿no? Pero tomen en cuenta que la empresa en realidad está siendo administrada por una persona, no es que la empresa sea en sí misma un ente que tiene vida propia, ¿no? Entonces eso tomen en cuenta esa distinción de que el capitalista en estos modelos usualmente se le va a observar como otro agente, no como el dueño de la empresa. Ahora, no es muy difícil decir que si fuera el dueño de la empresa, entonces estas serían las ganancias que se le pagan al dueño de la empresa. Pero mantengamos mejor esta visualización, ¿ya? Para no complicarnos. Listo. Entonces Yo hago una tenemos, pregunta. por favor. ¿El administrador en ese caso es parte de la fuerza laboral? Es una buena discusión, ¿sí? Ahí es una buena discusión. Bajo las condiciones que están aquí dadas del modelo, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este administrador más bien tiene como objetivo precisamente mejorar y llevar a la empresa a la máxima eficiencia. En cambio, los trabajadores tendrán otro objetivo, ¿sí? De hecho, los trabajadores, eso penosamente no vamos a ver en este curso, pero me adelanto, ¿no? Al menos desde el enfoque microeconómico, los trabajadores tienen la decisión, bueno, suena, para quien ha estudiado economía esto no es novedad, para los que no han estudiado,
les va a sonar bizarro un poquito. Pero según los economistas, la mejor forma de representar el comportamiento de los trabajadores es con un problema en donde los trabajadores deciden cómo maximizan su beneficio entre consumo y ocio. Entonces, ¿qué pasa? Que los trabajadores deciden trabajar si el salario compensa el ocio que ellos tendrían si no trabajan. Entonces, como que el salario debe ser lo suficientemente alto como para compensar el ocio. ¿Sí? Pero hay una Entonces, consulta, John, si me permites, disculpa. Pero si no hay ingreso para cada individuo, no hay ocio tampoco, ¿no? Eso suena como algo contradictorio. Eventualmente hay que claro, pero el trabajar. ingreso sí, pero el ingreso viene dado precisamente por las horas que se le dedica al salario, para conseguir el salario. Ok, Entonces, es una mezcla, ¿no? O sea, el trabajador dice, yo podría trabajar las 24 horas. Asumamos que no hay temas institucionales ni legales, o bueno, las 8 horas, o 8 horas más extras, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a la final, según la microeconomía, no estoy diciendo que sea así el mundo real. Recuerden que no estamos diciendo que así sea el mundo real, sino que es una simplificación para captar patrones. Entonces, la simplificación que asumen los economistas es, ok, las personas podrían decidir trabajar las 24 horas y obtendrían un salario por las 24 horas. Sin embargo, las personas no quieren trabajar 24 horas porque pasado cierto tiempo es más beneficioso para ellos descansar que trabajar. Entonces, el salario solamente va a motivar a las personas a trabajar hasta un punto. Y después de ese punto, que pueden ser las 8 horas, puede ser más si tomamos en cuenta horas extra, etcétera. Al final, ese punto, ¿sí? Nace de una decisión, de un trade-off, ¿no? O sea, o de un dar y recibir. Doy más horas de trabajo, recibo más sueldo, pero pierdo ocio. O tengo más ocio, pero a cambio pierdo ingreso. Entonces, según los economistas, esa es la decisión que tienen en mente los trabajadores. Entonces, eso es lo que les distingue del administrador, porque en cambio el administrador va a maximizar la eficiencia de la empresa, ¿sí? Y los capitalistas también tienen su propia decisión. Ellos, en cambio, deciden cómo maximizar su consumo futuro versus lo que dejan de consumir en el presente por prestar la máquina. Entonces, ellos dicen, ok, yo me pude haber comido la máquina, obviamente vendiéndola y lo que sea. Entonces, ellos dicen, yo no la vendí, yo no me la comí, más bien le doy a la empresa y la empresa tiene que reponer ese elemento con la tasa de rendimiento. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la Pero, idea. John, Por favor. John, pero el administrador también entrega fuerza de trabajo. Sí, no digo que no. Sí, no digo que no. Lo que reitero es que este es el enfoque micro. En el enfoque micro, claro, porque uno diría, este administrador también recibe un sueldo. Pero si quieren, este administrador es como es una forma figurativa de decir que hay un plan de manejo de la empresa. O sea, incluso podría no existir una persona como tal, sino que la empresa está automatizada para maximizar o ser eficiente. Sí, sí me cachan el punto, ¿no? O sea, podrían pensar que el CEO incluso es una inteligencia artificial. Por ahora, ¿no? En modelos más complicados, ahí el CEO sí puede tener sus propios intereses. Pero por ahora, este administrador, si quieren, es una inteligencia artificial que está tratando de optimizar la empresa. Y el mismo administrador puede entrar en la maximización de la empresa. Claro, claro, claro. Hay modelos en donde ya se le toma en cuenta al administrador y sus intereses, porque esa es una opción. Hay modelos en donde el administrador puede tener un interés más de prestigio, por ejemplo, o puede ser que él también quiera más bien sacar tajada de las ganancias, o sea, o puede que él quiera que la empresa crezca y hay vuelta y reinversión. O sea, hay muchas variantes, ¿no? O sea, se pueden poner muchas variantes, pero estamos obviamente en el modelo más sencillo, ¿no? Porque si tuviéramos más variantes, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar en cuenta los intereses del administrador. Pero si tomamos en cuenta los intereses del administrador, también diría que hay que tomar en cuenta los intereses de los trabajadores y de los capitalistas. Y verán, en microeconomía decir tomar en cuenta los intereses, en la práctica significa, este individuo tiene un problema de maximización, este individuo tiene otro problema de maximización y este tiene otro problema de maximización. Entonces, en vez de tener un problema de maximización, tendríamos tres. Entonces, sí me cachan, ¿no? O sea, es un problema ya más elaborado, ¿no? Si tienen más interés en esos temas, les recomiendo que echen un vistazo a la teoría de juegos.
En la teoría de juegos hay algunos en donde se puede ver este tipo de modelos. Si nos alcanza el tiempo, voy a hacer lo posible que nos alcance, aunque sea para ver un temita de teoría de juegos, al menos un hito, para que se lleven la idea, ¿no? De lo que puedan enfrentar más adelante. Porque en la maestría sí van a ver teoría de juegos. John, Pero bueno, una preguntita por antes de favor. avanzar. Nos dijo ¿Sí? que efectivamente, aceptando el precio aceptante del mercado de bienes, vamos a tomar en cuenta que el precio es constante, que el salario va a ser igual Ujú. constante y la tasa R. Pero Ajá. no encuentro en qué relación se halla que me está diciendo o indicando que el salario va a ser constante y la tasa R. Del precio sí me ubico, pero de los otros dos no. Ah, ya. Bueno, el supuesto es el mismo, ¿no? Sigue siendo precio aceptante. Porque el salario y la tasa de rendimiento del capital se les asume también como precios. El uno es el precio de las horas de trabajo, el otro es el precio de las unidades de capital. Más o menos esto significaría, por ejemplo, ¿no? Que hubiera por decirles, ¿no? Un mercado competitivo de trabajo, o sea, hay total flexibilidad laboral. Entonces la empresa no puede poner un salario arbitrario, sino que escoge el salario que le pone el mercado. Y no puede poner un salario más alto porque le sale ineficiente y no pone un salario más bajo porque no entrarían trabajadores. ¿Sí? Es como que está ahí equilibrado el mercado y la empresa lo único que hace es aceptar salario y aceptar tasa de ganancia. Listo. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a maximizar esta función. Verán, esto a veces se escribe así. No lo estoy escribiendo bien. Entonces, esta es la función que queremos maximizar, ¿no? Entonces vamos a escribir que queremos maximizar. Entonces a veces uno pone así un max, ¿no? Queremos maximizar la ganancia en L y K, ¿sí? Porque el primer literal pide eso, ¿no? El primer literal dice, bueno, dado estos factores ceteris paribus, obtener los valores de K y L que maximizan las ganancias y, bueno, brindar una interpretación económica de la solución, ¿no? Entonces vamos a hacer el literal A, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la maximización de la ganancia cambiando o escogiendo L y K. Entonces, a veces nosotros escribimos de esta manera para dejar en claro qué variables son las que se mueven para alcanzar la maximización, ¿sí? Entonces, vamos a maximizar en L y en K. Muy bien, entonces, maximicemos. Luego nos preocupamos de las otras preguntas. Entonces, ¿cómo se maximiza en LK? Ustedes ya saben, esto es un problema en el cual tenemos que sacar las condiciones de primer orden y luego sacar las condiciones de segundo orden, ¿sí? Entonces, saquemos las condiciones de primer orden, o sea, saquemos la derivada parcial de pi, de la ganancia, con respecto a L, ¿sí? Y después, y eso después habría que igualar a cero, ¿no? Y también estaríamos por sacar la parcial de la ganancia con respecto a K. ¿Sí? Entonces estas dos son las derivadas parciales que hay que obtener y después hay que igualarles a cero para obtener las condiciones de primer orden. Ahora, antes de resolver el problema, notemos, la producción, la producción depende de una función Cobb-Douglas. A, L a la alfa, K a la 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, como la producción depende de una función Cobb-Douglas, vamos a reemplazar la función Cobb-Douglas en la ganancia. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la función, a ver, pongámoslo, ¿no? Reemplazando la función de producción. Función de producción. Entonces, si hacemos ese reemplazo de la función de producción, ¿qué nos quedaría? Que la ganancia es igual, paréntesis, paréntesis. Perdón que interrumpa esto tan abruptamente. Esto que dije de que el administrador puede ser una inteligencia artificial, podría hacer que le haga más realista el modelo. ¿Por qué verán? A una inteligencia artificial tú sí le podrías programar con estas cosas. Y de hecho se está haciendo. No solo es que se podría, se está haciendo. Entonces recuerden nuestra discusión un poco más filosófica al inicio del curso, ¿no? Eh, es muy probable que muchas personas tengan el interés de que los seres humanos tarde o temprano nos comportemos como dicen estos modelos, o ponernos inteligencias artificiales que se guían por estos modelos. Entonces, lo que hoy puede parecer muy abstracto, en un futuro muy cercano tal vez ya no sea tan abstracto, no porque así ha evolucionado el mundo de forma, entre comillas, natural, sino porque hay grupos de intereses de poder que podrían llevarnos hacia allá, ¿no? Entonces, Skynet, no le tomen tan, por favor. Ah, Scarlett, eso. Entonces, no le Skynet, tomen estaba tan, viendo. sí, no le tomen tan,
tan en broma esto de la inteligencia artificial, ¿no? No le tomen tan en broma. O sea, fuera de broma, por ahí puede estar siguiendo el mundo. Pero bueno, ese era un paréntesis que quería hacer antes de olvidarme. Nos van a reemplazar con Bueno, máquinas entonces. puede ser, pero ojo, no, eso como bien dicen, bueno, tal vez están hablando en otro contexto, pero bueno, lo tomo de ese contexto. El problema no es la máquina, ¿no? El problema es que a la máquina se le puede programar prejuicios y visiones del mundo sesgadas según el enfoque, ¿no? Entonces puede ser que estos enfoques tarde o temprano, bueno, de hecho ya están aplicándose, ya están, terminan guiando el comportamiento de las máquinas que nosotros supuestamente usamos para ganar eficiencia, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces vamos a reemplazar la función de producción. ¿Cómo nos quedaría? La función de producción quedaría de la siguiente forma, ¿no? Sería el P por la función Cobb-Douglas, que es A, L a la alfa, K a la 1 menos alfa, porque ya estamos asumiendo los rendimientos constantes, los rendimientos de escala constantes. ¿Sí? Eso es Q. Recuerden que Q era igual a L a la alfa, K a la 1 menos alfa. Y luego nos vendría el salario menos WL y menos RK. Bien, entonces ya tenemos esta función. Esta función ya es mucho más clara, que depende de dos variables, L y K, y ya podemos empezar a sacar las derivadas. Entonces vamos, sacando la derivada de la ganancia con respecto al trabajo, ¿a qué va a ser igual? Pues ahora sí lo voy a hacer ya mucho más rápido, ¿no, colegas? Entonces, derivando respecto al trabajo, ¿qué me va a quedar? P, A, K, 1 menos alfa es constante, y la derivada con respecto a alfa va a salirme alfa, L a la alfa menos 1, ¿ya? Eso primero. Menos la derivada con respecto a L de W por L, va a quedarme W, y RK no tiene L, así que no hay derivada, es 0, ¿sí? Entonces esta sería la primera derivada, la derivada con respecto a L, ¿no? Eh, o también voy a hacerle acá al lado, imaginemos que aún estaba Q. ¿Cómo hubiera sido si estaba todavía Q? Hubiera quedado esto otro, ¿no? La derivada de pi con respecto a L hubiera sido igual a, imaginemos que hubiera estado Q, ¿sí? Esto es lo mismo que PQ menos WL menos RK. ¿Sí? Vamos a hacerlo en simultáneo. Aquí estamos ya reemplazando. Imaginemos cómo hubiera sido si estaba Q. Me hubiera quedado P por la derivada de Q con respecto a L menos W. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. En este caso, esta es la derivada de Q con respecto a L, ¿no? Ya van a ver por qué le resalto así. ¿Sí? Ok, ahora, quiero la condición de primer orden, entonces, ¿qué me toca hacer? Igualar esto a 0. Entonces, ¿cómo sería? Resolviendo el problema sería P, A, K, 1 menos alfa, alfa, L, alfa menos 1, menos W igual a 0. ¿Sí? Para ya encontrar la condición de primer orden, porque hay que igualar la primera derivada a 0. ¿Eso a qué equivale en este otro lado? Sería tomar P por la derivada de Q con respecto a L, menos W e igualar a 0. ¿Sí? Son lo mismo. Sí, son lo mismo, sino que aquí esta derivada está todavía por resolverse, aquí ya está resuelta la derivada. Me voy a concentrar primero en el lado de la derecha. Si yo aquí hago un pequeño despeje, este W que está restando pasa a sumar, y este P que multiplica pasa a dividir. ¿Qué me queda, colegas? Derivada de Q con respecto a L igual a W sobre P. O recuerden que era la derivada de Q con respecto a L. ¿Cómo se llamaba esto? La productividad Salario real. marginal, Y del, ¿perdón? eso. Sí, la productividad marginal del trabajo, Ajá. que es igual a W sobre P. ¿Ya? Este resultado lo voy a poner en un recuadrito y lo voy a guardar para interpretarlo más después. Pero quiero que vean de dónde salió, ¿no? O sea, es de la condición de primer orden, pero sin resolver todavía para Q. ¿Ya? Entonces esto me lo voy a guardar un ratito. ¿Ya? Entonces esto, ya, pero ya vieron que Pero dónde esa sale, ¿no? derivada, perdón, esa derivada igual sirve para resolver el ejercicio o tenemos de ley que reemplazar Q. No, de ley, para resolver el ejercicio hay que reemplazar. O sea, esto es lo que ustedes no hubieran hecho en el ejercicio. Yo estoy sacando esto para una interpretación económica que les voy a presentar más despuesito. O sea, tenemos que hacer los dos procedimientos. Bueno, si están preocupados por qué hay que hacer el procedimiento de la izquierda, ¿ya? Ya, gracias, Luciano. Déjenme ponerse un recadillo para que esté claro. Eso, lo que quería es que vean que es lo mismo, ¿no? Sino que aquí todavía no despejo. No les digo la solución, no les digo todavía qué significa ese término, porque primero quiero resolver y de ahí nos va a servir para interpretar. ¿Ya?
Entonces solo quería... John, una pregunta. No, en el ejercicio nos estaban preguntando la derivada parcial respecto a L y respecto a K, ¿cierto? O sea, no nos estaban Sí. pidiendo la condición de primer orden. No O... perdamos. Ah, no, sí, Lo sí, que sí, nos perdón, piden... es que no se veía. ¿sí? Ah, ya, no se preocupe. Sí, lo que piden es que K y L maximicen. Gracias, disculpe. Ya. Entonces, verán, reitero, no se preocupen mucho de por qué. Verán, eh, a veces en matemática, claro, uno está acostumbrado a hacer las cosas que se necesitan, ¿no? Sobre todo cuando es algo que no nos agrada mucho. Pero en este caso, no se preocupen mucho del por qué hicimos esto, ¿ya? Pero me adelanto un poquito. Noten qué es lo que está al lado derecho. ¿Cómo le habíamos llamado a lo del lado derecho? Para darles un sentido, ¿no? De por qué estoy Productividad tratando. marginal del trabajo. Ajá. Entonces, lo que está al lado izquierdo sería, entonces, es la productividad marginal del trabajo. ¿Y qué es lo que está en el otro lado de la igualdad? Esto, El como le salario. habíamos llamado, Salario óptimo. el salario real. Entonces, tomarán en cuenta esta igualdad. En el mundo de maximización de la ganancia de la empresa a los trabajadores, se les paga según lo que aportan en productividad. ¿Sí? No digo más ahorita, luego interpretamos esto y discutimos las implicaciones políticas de este resultado. ¿Ya? Ahorita solo quería dejar en claro que esto de aquí sale de la condición de primer orden que estamos resolviendo acá, pero sin desenvolver todavía para Q. ¿Ya? Entonces, guardemos Eh, este resultado y seguimos ahora sí con nuestra Perdón, resolución. John. Por favor. Perdón, en la derivada que hemos realizado en el del lado derecho, al inicio siempre, Ajá. hemos tomado en cuenta como P por derivada de Q sobre derivada de L, pero ahí estamos suponiendo que Q está en función de L, por eso lo hemos separado así, pero si no supiéramos que tuviera la función del cube Douglas o demás, directamente eso se volvería constante, entonces solo existiría el valor de W. No, en la medida en que nosotros asumimos que Q siempre va a depender de L. Si es que pensamos que la producción nunca va a depender del trabajo, ahí sí. Esto está en nada, verán, porque esto hasta podría considerarse que no es un supuesto tan fuerte. O sea, simplemente estamos asumiendo que la producción depende del trabajo. Que si me preguntan, yo al menos creo que todavía no estamos en una época donde la producción no depende del trabajo, ¿no? Si es que ya no dependiera la producción del trabajo, ahí sí podríamos asumir que Q es constante. ¿Sí, sí se me entiende el punto? Más o menos. Pero continuemos. Bueno, gracias. Pero reitero, ¿no? Eh, ya vamos a analizar esto con más calma, ¿no? Ahorita solo quería que vean de dónde sale la matemática de esto, ¿ya? Para matar unos pájaros de un tiro de una vez. Pero bueno, hagan de cuenta que ese recuadro no existió para quienes dicen, bueno, ¿y por qué? Entonces, para que no se preocupen y esto no tienen que hacer todavía, no tienen que hacer en el ejercicio, ¿ya? Lo que tengo que hacer es lo que está acá, ya afuera. Entonces, sigamos. Bien, entonces tenemos que encontrar L, ¿no? Hay que hacer algunos despejes para encontrar L. ¿Qué nos va a quedar? Entonces, el W que está restando pasaría a sumar. Entonces, voy a tener que P, A, K, 1 menos alfa, alfa, L, alfa menos 1 es igual a W. Listo, ¿qué más? Algunos términos que están multiplicando pasarían a dividir. L alfa menos 1 sería igual a W sobre A K 1 menos alfa y el alfa que le voy a poner acá al inicio, ¿ya? Se le voy a poner al inicio, nada más, ¿sí? ¿Sí? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, todos los términos que estaban aquí multiplicando les he mandado a dividir, nada más. Alfa P A K 1 menos alfa. Muy bien, ahora, noten lo siguiente. Este alfa menos 1, ¿sí? Este alfa menos 1 no me gusta por lo siguiente. Recuerden que alfa más beta era 1, ¿no? ¿Sí? Alfa más beta es 1. Aparte, y eso, bueno, se debió haber indicado en el ejercicio, bueno, se suele asumir, ya se les dijo, pero a veces no, a veces sería bueno poner, pero recuerden que todos los términos se asumen positivos en los modelos económicos. O sea, alfa es mayor a cero, ¿sí? Es el supuesto. O sea, aquí alfa nunca va a ser negativo. Entonces, para que alfa sea positivo, ¿sí? Pongámoslo así, ¿ven?
alfa más beta es 1, ¿no? No tenemos rendimientos de escala constantes, que es lo mismo que decir alfa más 1 menos alfa es 1. Ahora, noten, alfa es un número positivo, y 1 menos alfa también va a ser un valor positivo, o sea, alfa y beta se va a asumir que son 1. Alfa mayor a 0, y perdón, mayores a 0, no, mayores a 1, mayores a 0. ¿Sí? Son positivos. Entonces, este es un número positivo, y este es otro número positivo, y la suma de los dos números positivos tiene que darme 1. Entonces, ¿qué valores puede tomar alfa? Si esto es mayor a 0, y esto también es mayor a 0. Entonces, la única opción es que alfa se encuentre entre 0 y 1. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más fácil, 0,5. Si esto es 0,5, ¿cuánto es 1 menos alfa? También es 0,5. Entonces, 0,5 más 0,5 me da 1. ¿Ya? Entonces, alfa va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, 0 menor a alfa menor a 1. ¿Ya? ¿Para qué resalto esto? Porque entonces, primero, este es el supuesto típico Cobb-Douglas, con rendimientos de escala constantes. Asumir que alfa y beta son valores entre 0 y 1 y que la suma de esos dos valores dan 1. ¿Sí? 0,5 es un ejemplo, pero podría ser 0,3, 0,7 o 0,1, 0,9. ¿Sí? Es como una forma de estandarizar si quieren. O sea, alfa más beta es 1, pero alfa debe ser mayor a 0 para que se estandarice y estemos usando siempre valores positivos y para que el impacto del trabajo a la producción sea positivo. ¿Ya? Pues en definitiva, Profe, alfa está entre... ¿puedo repetir esa parte, por favor, más despacio? Perdón. Ya, repito, ¿no? Alfa, recuerden que es el impacto, ¿sí? Es el impacto que tiene la elasticidad, de hecho, ¿no? Que tiene el producto con respecto al empleo. Vamos a subir un poquito el zoom, ¿ya? Eso. ¿Sí? Entonces, alfa, recuerden que es la elasticidad, ¿no? Porque ya sabemos que en la Cobb-Douglas el exponente es una elasticidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si L crece 1%, la producción crece alfa por ciento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer supuesto? Que alfa es positivo. ¿Ya? O sea, que el impacto del empleo en la producción es positivo. Primero. Pero a la vez voy a asumir que el impacto de la capital en la producción también va a ser positivo. ¿Eso qué significa? Que 1 menos alfa también va a ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, quiero que alfa sea mayor a 0 y quiero que 1 menos alfa sea mayor a 0. Entonces, ¿qué números permiten alcanzar al mismo tiempo que alfa sea mayor a 0 y que 1 menos alfa sea mayor a 0? Tal vez voy a hacer las desigualdades, no son nada, sino que tal vez se entienda más rápido. Entonces estoy diciendo, quiero que alfa sea mayor a 0 y quiero que 1 menos alfa también sea mayor a 0. Pero esto de aquí significa que alfa debe ser menor a 1, ¿verdad? Entonces, si junto las dos, ¿qué me queda? Que alfa debe ser más grande que 0, ¿sí? Pero también menor a 1, ¿sí? Entonces alfa debe estar entre 0 y 1. Ahí está O más sea, en clara ese, tal vez la explicación. en ese rango, cualquier valor entre 0 y 1 sería válido. Sí, exceptuando el 0 y el 1, ¿no? Por Por eso es que no le supuesto. pongo igual, ¿no? No le pongo igual. ¿Sí está ahí tal vez más clara la explicación de por qué son estos valores? Sí, 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 ya todo claro, gracias. Ya, listo. Perfecto, no, con gusto, ¿no? Ya saben, siempre es un gusto en lo que se pueda aclarar. Entonces, volvemos aquí, ¿no? A nuestro despeje. Entonces, ¿qué sucede aquí? Alfa es un número menor a 1. Si le resto 1, esto es negativo, ¿sí? Esto es negativo. Y ese negativo me estorba, porque esto, o sea, este alfa menos 1 es un número negativo. Si quieren entenderle rápido, este es 0,5. 0,5 menos 1 es menos 0,5. Número negativo. Entonces me estorba, porque yo recuerden, traten siempre en economía de dejar todo expresado en positivos. Por ejemplo, este 1 menos alfa es positivo, no es problema. Pero este alfa menos 1 sí es un problema, porque puedo equivocarme en la interpretación. En realidad esto es un número negativo, entonces sería mejor escribirle así. ¿Sí? Bueno, ese fue un paréntesis que lo ubico medio feo, ¿no? Voy a poner aquí voy a poner una línea así para recordar que esto es paréntesis, ¿ya? Vas a invertir la fórmula, ¿no? Por ejemplo, poner por allí un alfa, un L 1 menos alfa y del otro lado virarle el numerador con el denominador, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, primero va a ser algo más fácil. Voy a escribir L a la menos a 1 menos alfa, ¿ya? Antes de hacer el paso, antes de hacer justo ese paso, ¿no? Alfa PA K 1 menos alfa, ¿ya? Entonces lo único que hice fue qué cosa, sacar el menos, ¿no? O
sea, yo puedo escribir esto como menos 1 y menos alfa, ¿no? Entonces, si ustedes resuelven este paréntesis, les va a quedar menos 1 más alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora que hacer? Este es un número negativo, ¿no? Este es un número negativo. Y es menos 1 menos alfa. Entonces, ¿cómo me quito de encima para quedarme solo con L? Entonces, yo puedo tomar todo este valor y elevarle a la menos 1 sobre 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle más abajo esto un segundo, quiero que se vea bien. Ya. Vamos a mover esto un poco más a la izquierda. Entonces, el igual lo voy a poner más a la mitad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Quiero deshacerme de ese exponente. Entonces, yo puedo elevar ambos lados de la ecuación a la menos 1 sobre 1 menos alfa. Y aquí lo mismo, menos 1 sobre 1 menos alfa. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Porque yo sé que 1 menos alfa es un número positivo. ¿Sí? Este es un número positivo, pero si le pongo el menos ya es negativo. ¿Ya? Pero ya sé que 1 menos alfa es un número positivo. ¿Sí? Y evito cualquier problema de interpretación. Entonces, si yo hago esto, lo que estoy aplicando ahora sí es un tema meramente de las leyes de los exponentes. Se simplificaría todo este menos 1 menos alfa, con esto de aquí, con el menos, con este menos. ¿Y qué me va a quedar? Ya me queda L. ¿Sí? Ya para tener la solución. Entonces, al final, L estrella a que fue igual. Ahora, noten lo siguiente, ¿no? Todo este término elevado a un menos me daría lo mismo que, eso lo voy a hacer en esta misma línea, ¿ya? Para ganar tiempo, para no dañar mucho y tener aquí solo la solución. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de ese menos? El efecto de ese menos es darle la vuelta a la fracción. Entonces va a ser lo mismo que tener alfa PA K1 menos alfa W. Todo a la 1 sobre 1 menos alfa, pero ya sin el menos. ¿Sí? O sea, el efecto de este menos, esto ya es un tema de regla de exponentes, entonces cambia, o bueno, es un tema de exponentes, ¿no? Entonces cambia, se invierte la fracción. Entonces ya me queda casi la solución, pero ahora también puedo yo distribuir este 1 sobre 1 menos alfa al k sobre todo. Si ven que aquí está k a la 1 menos alfa, y aquí estoy elevando todo a la 1 menos alfa, entonces ¿qué va a pasar con k? Se simplifican los 1 menos alfas, ¿y qué me va a quedar? K, ¿sí? Entonces si ven que me queda k. Entonces sería k, y lo demás sí queda elevado a la 1 menos, a la 1 sobre 1 menos alfa, o sea, sería alfa PA sobre W a la 1 sobre 1 menos alfa. Y ya tengo mi primera ecuación para resolver el problema. Recuerden que cuando ustedes están resolviendo condiciones de primer orden, lo que les va a dar es un sistema de ecuaciones. Nunca olviden eso, porque uno dice, ah, ya resolví. No. ¿Por qué aún no resuelvo? Porque me falta K. Entonces, ¿esto de aquí cuál es? Esta es mi ecuación 1 o ecuación A si quieren. ¿Sí? Pongámosle 1 mejor, porque ya estamos usando por otra cosa. Entonces, la ecuación 1. Ecuación 1. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera ecuación para resolver el problema. ¿Qué me falta? Mi segunda ecuación. ¿Sí? Necesito la segunda ecuación para resolver el problema. Entonces recapitulemos qué hicimos, ¿ya? Entonces de nuevo, ¿no? Estamos buscando las condiciones de primer orden para resolver este problema de maximización. Para resolver ese primer problema de maximización, por tanto, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que derivar con respecto esta función con respecto a L. Entonces hicimos la derivada. Olvídense del recuadro verde por ahora, ¿ya? Hicimos la derivada, ¿sí? Y al momento de hacer las derivadas, despejamos L. Y al final nos quedó este valor de L, dependiendo de K, ¿sí? Fíjense, aquí estamos dependiendo de K, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo mismo, pero para K, ¿sí? Asumo que las derivadas también, ¿no? No creo que haya novedad en derivadas. Con todo, estarán atentos, no vaya a ser que por ahí me gane el cansancio y cometa algún error, así que digo desde ya, ¿no? Por si acaso me gane el cansancio, que no creo, pero por si acaso, que no creo, no fue mayor cosa. Vamos entonces con la otra derivada. ¿Cómo quedaría? Entonces, si notan, esta es la primera ecuación, ¿sí? Primera ecuación, pero con dos variables, L y K. ¿Qué me falta? La otra ecuación. Pues vamos a sacar la otra ecuación. ¿De dónde va a salir la otra ecuación? Derivando la ecuación de las ganancias, pero esta vez con respecto al capital. ¿Ya? ¿Eso a qué va a ser igual? A la derivada con respecto al capital. Solo voy a transcribir para no estar sub y baja, ¿no? A ver, una sola vez. Esto es, ya, la Cobb Douglas.
segundo, ¿no? Sería el precio por A, L a la alfa, K a la 1 menos alfa, menos WL menos RK. ¿Ya? Listo, entonces hagamos esta derivada. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta derivada? Sería la derivada de la ganancia con respecto al capital igual a. Entonces, ahora P, A, L a la alfa son constantes y la derivada de K a la 1 menos alfa va a ser 1 menos alfa, K, 1 menos alfa menos 1 menos alfa. ¿Sí? Aquí tomen en cuenta eso, ¿no? Bajamos 1 menos alfa y a esto le restamos 1. Entonces me va a quedar menos alfa. W y L no tienen ninguna K, 0. Y aquí menos R. Entonces, esta es la derivada, ¿sí? Esta es la derivada. Y voy nuevamente, repito, hasta aquí es procedimiento habitual. Voy nuevamente a hacer este pasito que hice acá, ¿ya? Para tener el otro recuadro. Entonces, ¿cuál era el pasito? El pasito era, bueno, primero yo sé que la ganancia es igual a P por Q menos WL menos RK. Si yo saco la parcial de la ganancia con respecto al capital, esto va a ser igual al precio por la derivada del producto con respecto al capital, menos W por L 0, porque no hay capital, y menos R. Luego, yo sé que tengo que hacer la igualdad para que sea condición de primer orden, ¿no? P por la derivada de Q con respecto a K tiene que ser igual a R, o sea, a ver, bueno, menos R igual a 0, ¿sí? Y si hacemos el despeje, que ya, bueno, sabemos lo que va a implicar, ¿sí? Va a quedarme que la derivada de Q con respecto a K, voy a ponerle más a la izquierda, la derivada de Q con respecto a K va a ser igual a R sobre P, ¿sí? Y si yo digo que la derivada de Q con respecto a K es la productividad marginal del capital, entonces me queda que la productividad marginal del capital es igual a R sobre P. Si W sobre P era el salario real, esto en cambio, ¿qué va a ser? La tasa de rendimiento del capital real, ¿sí? O sea, ajustada por precios. Entonces noten qué querrá significar esa ecuación, que ya vamos a interpretarle mejor más adelante, pero yo quiero ya que esté calculada. Entonces, ¿qué significará eso? Significará tal vez que así como al trabajo se le retribuye su productividad, al capital se le retribuye su productividad. Y todos son felices y contentos, porque todos están siendo retribuidos según su productividad. Hasta medio socialista puede sonar eso, ¿no? A cada quien se le paga según su aporte en la producción. ¿Sí? O sea, aquí no hay nada que explotación laboral, ni tonterías de esas, ni plusvalías, ni plusvalores, nada, nada. Aquí a cada quien se le paga según cuánto aporta a la producción. ¿Ya? Entonces, Bakunin esto lo voy a estuviera dejar en acá. orgulloso de ellos. ¿Sí? Ya hablaremos de esto, ¿no? Pero si ven por qué quiero tener ya este resultado, ¿no? Entonces dejo estos dos resultados para analizarlos después, en términos más económicos, ¿no? Solo anotemos los nombres. Entonces, esto es la tasa o el rendimiento real del capital, tasa de rendimiento real, ¿no? Tasa de rendimiento real del capital sería la tasa de ganancia, ¿ya? Para quienes manejan otro lenguaje. Y esto de aquí sería la productividad marginal del capital. ¿Ya? Listo. Ok, entonces esto ya está y lo interpretamos luego, así que ya no nos distraigamos más. Vamos ahora sí con la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Yo tengo la derivada, igualamos a 0. P a L a la alfa, 1 menos alfa, K a la menos alfa, menos R igual a 0. Esa R no me convence, ya, R igual a 0. Entonces voy a despejar K, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más rápido ahora. Entonces K va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces, R que está restando pasa a sumar. Y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. L le voy a poner afuera, al final, ¿no? Entonces me va a quedar P a 1 menos alfa, L a la alfa, y el K estaba a la menos alfa. ¿Sí? Entonces esto ya es despejando K. Permítanme un segundito, muevo esto a la izquierda, y el igual le voy a poner acá. ¿Sí? Entonces repito, no, R que estaba sumando pasó a restar, este R que estaba restando pasó a sumar, y todos los que estaban multiplicando pasó a dividir. PA y el L alfa le puse al final. Y me queda por 1 menos alfa aquí. Para despejar finalmente K, ¿qué puedo hacer? Algo parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Pero aquí le voy a elevar para menos 1 sobre alfa. Y aquí también le elevo para menos 1 sobre alfa. Para ya que me salga de una vez K. Porque ahí se van a simplificar los menos y las alfas, ¿no? Menos con menos, alfa con alfa. Alfa con alfa.
Entonces, ¿qué me va a quedar de este lado? Ya el K. Entonces es K, ¿sí? El capital va a ser igual. De este lado tengo un menos, entonces va a invertirse la fracción. O sea, lo que está abajo se va a ir arriba y lo que está arriba abajo. Y L está a la alfa. Si yo distribuyo alfa con alfa, se van a simplificar. Entonces me va a quedar que el K estrella es igual a L, que está siendo multiplicado por, y aquí les va a quedar, ¿qué términos? P a 1 menos alfa sobre R, y todo esto elevado a la 1 sobre alfa. ¿Sí? Ya hicimos el efecto del menos, y el L se queda sin exponentes, distribuyendo los exponentes, ¿no? Entonces ya tengo otra ecuación. Esta ecuación, fíjense en cambio de en quién depende. ¿Con qué color hice esto? Déjenme ver para ir. Ya, entonces con verde. Entonces con verde fino vamos a poner esta que sería nuestra segunda ecuación. La ecuación 2. ¿Sí? Entonces esta es nuestra ecuación 2 de nuestro sistema. Entonces noten, colegas, como ahora nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La ecuación 1, que nosotros ahorita estamos viendo en pantalla, que se asocia a la cantidad óptima de trabajo, pero todavía está por resolverse, ¿no? Y la ecuación 2, que en cambio se refiere a la cantidad óptima de capital, pero todavía está ahí él. Entonces, como les he dicho, traten de mantener el orden. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a agrupar el sistema de las dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que obtuve? Entonces, escribamos, ¿no? Sistema de ecuaciones de las condiciones de primer orden. Entonces, ¿qué sistema de ecuaciones me dieron las condiciones de primer orden? El siguiente, ¿no? En L igual K alfa P A sobre W a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿sí? Y la otra ecuación es la que está acá arriba. K igual a L P a 1 menos alfa sobre R a la 1 sobre alfa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos estas ecuaciones. ¿Sí? Es un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Antes de resolver, ¿quién nota algo raro en estas ecuaciones? Los exponentes. Más o menos, por ahí, por ahí. ¿Quién nota algo raro en este sistema? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Que va a estar bien complicado resolver para L y para K, ¿Ya? ¿Por qué? justamente por lo que dijo la compañera, por los exponentes, ese 1 sobre 1 menos alfa y el 1 sobre alfa de la segunda ecuación. Me Ya, iría por pero no los están logaritmos. aquí ni L ni K. Ni L ni K están en un exponente. Yo podría decir que esto es una constante. O sea, ahí, perdón, John, Así, Perdón, El L que está a la izquierda es el L maxi, el L estrella, y el K es K estrella. No sé, bueno, o sin sería poner estrella o las qué. estrellas, ¿no? Pero K también sería estrella acá. Claro, o sea, ya resolviendo serían los óptimos. De hecho, aquí también debía haber puesto. ¿Por qué son los óptimos, no? O sea, ya es un sistema en donde me va a dar los óptimos. a ver, ¿Alguien quizás encuentra el error? otra observación quizás. Ahí yo veo la ecuación de dos líneas, el de la izquierda y la derecha, e igualadas a cero. Tienes razón, la L y la K, perdón, lo que está en corchetes es simplemente una constante. Entonces Ujú. serían líneas que cruzan el cero. No, Y, Ya, y aparte lo que tienes allí es esos valores en corchetes es simplemente el valor de la pendiente de ese sistema de líneas, perdón, de esas ecuaciones lineales. sí, es una buena forma de verlo. Entonces, ¿cuál sería la solución? se van a eliminar L y K. ¿Quién dijo eso? Se reemplazar K en L. Se van a- Perdón, ¿quién dijo que se eliminan el IK? Yo decía que se eliminaban L y K. ¿Quién es yo? Disculpen. Andrés. Andrés. Andrés,
Ya. Bien, estimado Andrés. ¿Por qué se van a eliminar el IK? O sea, porque solo por reemplazo van a anularse. No sé, es que le vi en la respuesta que estaba escribiendo y veo que comienzan reemplazo y comienzo a eliminar del un lado y del otro K, reemplazando, ¿no? Reemplazando, escogemos cualquiera, ¿no? K estrella de la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El estrella igual. K estrella, si le reemplazo, ¿qué me queda? El estrella, PA 1 menos alfa, sobre R a la 1 sobre alfa, ¿verdad? Y por lo que sobra, ¿qué es lo que sobra? Alfa PA sobre W a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a Exacto. pasar aquí? Con L yo puedo dividir en ambos lados para L estrella, con rojo. Y con rojo, digo. Ya, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si divido para ambos lados con L estrella? Ya no hay L. Queda uno y se... ¿Sí? Ya no hay L. Entonces, este ejemplo me sirve bastantísimo, en realidad no para explicarles lo que sigue. Fue una trampa, colegas. En realidad fue para explicarles un tema de la teoría de la producción bien peculiar. Por eso mis recuadritos. Primero, ante un problema de maximización de este estilo, no se logra obtener una solución de L y K. O mejor dicho, de otras maneras, estas igualdades se pueden cumplir para cualquier valor de L y K. ¿Sí? O sea, ese es el primer problema aquí. O sea, sí se ve por qué no. O sea, aquí L y K me da, no puedo obtener el valor de L y K. ¿Sí? Entonces, esa es una primera peculiaridad de este problema. Primera peculiaridad de este problema. Segunda peculiaridad de este problema, o bueno, mejor dicho, no peculiaridad, sino cómo los economistas enfrentan este problema. Y es aquí donde van a notar un supuesto que muchas veces les van a hablar del supuesto, pero nunca del por qué. Ante este problema matemático, ¿qué hacen los economistas? Usualmente los economistas dicen, ok, voy a asumir que estoy en el corto plazo. Mejor lo escribo acá abajo, ¿no? Para no sobreescribir. Entonces, este es el procedimiento, colegas, ¿no? Eso está bien, es el procedimiento. O sea, no es que aquí hicimos nada mal, hasta acá estamos llegando a algo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer aquí, verán, colegas? Asumimos que en el corto plazo, el capital es constante. O si quieren, fijo. Entonces, es muy probable cuando ustedes estudien en micro, esto no lo vamos a poder estudiar muy a detalle aquí, pero bueno, vale la pena que lo mencionemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que resulta ser que ante este problema, ¿sí? Este problema de las ecuaciones, los economistas tienen una salida muy elegante y es decir, vamos a asumir que en el corto plazo el capital es constante. Si en el corto plazo el capital es constante, ¿qué va a suceder, colegas? ¿A qué se reduce la condición de primer orden? Si les dicen, en el corto plazo K es constante. Solo a la derivada de la función en función de él. Exacto. Entonces, la única ecuación que va a valer, ¿cuál es? O que podríamos usar. La del trabajo. La del trabajo. Y esta no usaríamos. Y ya está. Entonces, ahí ya tendríamos la respuesta. Entonces, ustedes se van a enfrentar a ese tipo de supuestos. Pero claro, usualmente se pone más bien el supuesto y no se les dice por qué, y más bien les daría una razón económica. Es que la infraestructura al inicio no se puede mover, es que al inicio no se puede mover las máquinas, pero es más fácil en el corto plazo votar gente o emplear gente. Entonces, ¿sí ven más o menos la importancia de un supuesto teórico económico ya en la matemática? ¿Sí se entiende la idea? ¿Alguien tal vez no está entendiendo, por favor, para aclararle? Sí, se entiende la idea, pero eh, no sería ilógico hacer eso. Bueno, ya depende de cuánto quieran aceptar los supuestos. Recuerden, los supuestos se supone que no es que sean para describir la realidad, sino para tener una herramienta simplificada de reproducir el comportamiento, ¿no? Los economistas dicen que, bueno, es más sencillo asumir que en el corto plazo el capital es constante y solo se mueve el trabajo. ¿Qué implicaciones hasta políticas deben a esto?
Porque el trabajo no puede ser también constante a corto plazo. Y más bien que sea el capital el que se mueve. Claro. Claro, ahí la contrarrespuesta es, pero es que no es más fácil votar y emplear gente que votar y volver a emplear un edificio. ¿Qué responderían ante eso? Que Quiero decir. es más duro votar gente antes que cambiar de edificio. No sé. No le den la contravuelta porque alguien va a decir, bueno, moralmente sí es difícil, pero yo me refiero en términos económicos, me olvido de la moral. Verán, los economistas responden así, o sea, responderían, claro, es verdad, es duro, es difícil, pero yo estoy hablando de la economía, o sea, recursos, plata. O sea, en términos de Porque, recursos y plata, es mucho más difícil desmoronar todo un edificio que toma tiempo versus mandar sacando a personas que, bueno, o sea, tal vez es más fácil de ajustar el empleo. Y más si me dejan flexibilizar el mercado laboral. Tal vez una implicación política de esto es que se asume que siempre va a haber una tasa de desempleo mientras la gente va trasladándose a otro sector, ya que, o sea, no, es más difícil mover el capital en las empresas, ¿no? Entonces, si la variable de fuga para ver cualquier cosa va a ser el empleo, se supone que siempre va a haber una tasa de desempleo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Eso, bueno, no es tan clave, pero sí puede ser una opción. Verán, ¿qué es lo que yo respondería, colegas? Y bueno, ¿quién da el derecho a decir que el capital se mide en edificios? O sea, yo al menos, ¿qué criticaría? Las unidades de medición del capital. Entonces, si ven cómo, si uno se deja llevar, colegas, ¿sí? Por eso es que yo dejé este ejercicio para el final. No era un repaso, o sea, les engañé. Disculpen el engaño, ¿ya? Les engañé. En realidad esto no era un repaso. En realidad esto era como para cerrar nuestra unidad, ¿sí? Era una discusión más bien de que muchas veces uno cuando hace la matemática se puede dejar llevar. Y se deja llevar y se deja llevar. Y pues llega un punto en que dice, no hay solución. ¿Y qué pasó? Y muchas veces van a aparecer este tipo de supuestos. Supuestos que a ustedes se les va a presentar de entrada, o sea, cuando ustedes vean la teoría de la producción, probablemente les van a decir este supuesto. Y de hecho, ojalá avancemos. Si avanzamos, ahí vamos a ver esto. Ahí vamos a ver que se les va a dar este supuesto y les van a dar un razonamiento medio así, ¿no? O sea, es que el capital no se puede mover fácilmente en el corto plazo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Ya en la práctica, eh, este supuesto es complejo, ¿no? Porque uno podría decir, ¿y por qué no es el trabajo, etcétera? Pero bueno, entonces al punto al que quería llegar primeramente, colegas, es no todo es resolver ecuaciones, ¿sí? No todo es coger, resolver, despejar y ya. Primera cosa, ¿no? Segundo, vamos a aceptar el supuesto, pero para resolver el ejercicio, ¿no? Vamos a aceptar el supuesto para resolver el ejercicio, pero ustedes creo que ya se llevan esa sensación de chuta, o sea, estoy metiendo un supuesto para que me salga, ¿sí? Porque otra cosa es que yo les hubiera dicho al inicio, asumamos que el capital es fijo, porque si yo les ponía esto al inicio, ¿qué hubiera pasado? No nos topábamos con este resultado y no nos hubiéramos cuestionado el modelo, ¿no? Sí, sí me entienden el punto, ¿no? en otras palabras, Sí, tenemos que cuestionar cualquier supuesto antes de hallar cualquier resultado, Claro, fórmula o modelo. exacto. O sea, siempre hay que cuestionarse los supuestos. Claro, hay que resolver el ejercicio porque eso te califican, pero hay que cuestionarse los supuestos, colegas. O sea, no es un tema solo de resolver y resolver y resolver. Es un tema de que aparecerán ciertos supuestos que tú dices, bueno, voy a aceptar porque hay que resolver, pero tendré mis reservas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver lo importante que es la discusión de las unidades del capital, porque uno dice, claro, asumamos que es fijo, está bien, pero ¿y qué es el capital? ¿En qué unidades? ¿Qué unidades tiene K como para poder afirmar que este es fijo y L no? Si alguien dice John, edificios, por favor. una pregunta. En todo caso, aquí lo que vendría a ser contradictorio es la igualdad de la ecuación de la izquierda, de la ecuación uno y de la ecuación 2, porque las unidades tendrían que ser las mismas. Estaría diciendo que el trabajo se mide en las mismas unidades que el capital. Ya, en ese tema sí nos sería más cauto, porque uno podría decir que en estas constantes hay alguna normalización en la A. O sea, la A permite que las unidades se normalicen o se simplifiquen, ¿no? Recuerden que la A está al inicio de la O función la con R. Douglas. Ujú. Exacto, o sea, bueno, la R, este es precio, ¿no? Pero la A es todo lo que sobra. Entonces, uno podría coger la A
y decir que en la A están las magnitudes que permiten mantener todo, las unidades, perdón, que permite que todo sea igual. Porque seamos claros, o sea, la función de producción misma es un lío. ¿Dónde está la función de producción? Acá está. La función de producción Cobb-Douglas, ¿qué nos está diciendo? Si nos vamos al rigor en las unidades. L son horas, K son Dios sabe qué. Entonces, horas y Dios sabe qué se están multiplicando y elevando una potencia. Entonces, la única opción para que esto se transforme en pares de zapatos, digamos que Q son zapatos, es que A tenga una unidad media rara que iguale todo. Entonces, yo lo que respondería es, esa A es la que contiene la unidad que permite que todas las unidades en general se empaten, ¿no? Que es medio, o sea, ¿cómo les diré? Para alguien que es bien riguroso en unidades, eso suena bien feo, pero esa sería la salida matemática. Bueno, desde mi punto de vista, analizándolo desde ¿Sí? del ejercicio con la resolución, yo veo que Ajá. los economistas manejan supuestos, adhieren a algunos términos, cosa de que les salga un resultado que aparenta que es real, pero no siempre es así. Sí, y esperen a que analicemos estos recuadros ahorita. Pero bueno, solo para cerrar este punto y puede haber personas que digan, bueno, ¿y entonces cómo resuelvo? Se preocupen, ¿no? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? K no hubiéramos sacado y la resolución hacemos con L. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución, ¿no? O sea, ya tengo L, nos olvidamos de la ecuación del capital y tendríamos que hacer la maximización solo con L. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces, esta ya sería mi primera respuesta, o sea, asumiendo K constante, ¿no? Asumiendo K constante. Entonces, solo para las personas que están con esa preocupación de, bueno, ya, ¿y cómo resuelvo si ya me ponen el supuesto? Entonces, llegaríamos aquí y después que habría que buscar las condiciones de segundo orden, ¿no? Entonces, aceptemos este supuesto, que repito, en un ejercicio convencional les hubiera puesto al inicio. Ni hubiéramos hecho lo del K, pero perdernos esta intriga de que chuta, o sea, así es más bonito aprender, o sea, generando incertidumbre en la gente. A mí me gusta enseñar así a veces. Generas incertidumbre en la gente para que empiece a dudar lo que está aprendiendo. Entonces ahora, asumiendo que ya está dado el supuesto, ¿cómo sería la solución? ¿Qué habría que hacer ahora? Sacar la condición de segundo orden, ¿no? Entonces saquemos la condición de segundo orden, colegas, y luego hacemos una interpretación económica y con eso cerramos y con eso cerramos el video. A ver, entonces, ¿qué significaba sacar la condición de segundo orden? Entonces recuerden, la condición de primer orden ya no va a trabajar con dos, vamos a trabajar solo con una, porque estamos asumiendo que K es constante, entonces esto ya no juega. Si ya no juega esto, entonces solo tengo un problema con una variable, la L, ¿sí? La L, ya no tengo dos, tengo una variable, la L. La K ya es solo una constante. Qué forma de quitarse problemas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la condición de segundo orden, colegas? Vamos a hacerlo en otra hojita porque se me acabó una hoja. Entonces, vamos acá, ¿no? Entonces, aceptando el supuesto, escribamos, ¿no? Aceptando el supuesto, aceptando el supuesto de que K es constante en el corto plazo, y eso más, ¿qué es corto plazo? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? Bueno, aceptando el supuesto de que K es constante en el corto plazo, buscamos la condición de segundo orden. Entonces, en un problema que ahora solo tiene una variable, ya no dos, ¿cuál era el problema? La condición de segundo orden. Entonces, recuerden que la condición de segundo orden se reduce a solamente la segunda derivada. O sea, la segunda derivada y de hecho, como es una sola variable, ya ni siquiera tendríamos curva, sino solo la de recta, ¿no? La segunda derivada de la ganancia con respecto a las horas trabajadas, evaluada en el punto L estrella, ¿sí? Porque L es aquí la variable que mueve todo. ¿Esto qué tenía que ser? ¿Positivo o negativo? Para que sea un máximo. Negativo. 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 ¿Sí? Para Negativo. máximo. ¿Sí? En efecto, ¿no? Tiene que ser negativo. No olviden. ¿Eso qué significa? Que la derivada está creciendo cada vez menos y luego cae. ¿Sí? Entonces eso significa esta derivada negativa. Segunda derivada. Listo, entonces, ¿cómo sacamos eso? Tocaría sacar la derivada con respecto a L de la derivada de pi con respecto a L, que eso de hecho ya teníamos. Entonces, aquí era igual la derivada con respecto a la derivada de pi con respecto a L. Esa derivada ya estaba calculada, es este término que está aquí, ¿no?
ese término que está ahí, que, perdón, un segundo, le tomo una fotito para transcribirlo rápido. Ya. Entonces, esta derivada, ¿sí? Escriba, bueno, esto no nos aporta nada, le borro, ¿no? Entonces voy a escribir aquí la derivada para tener a mano, ¿no? La derivada de la ganancia con respecto a L. Esto viene del punto de la resolución anterior, ¿no? Esto era P, A, K, 1 menos alfa, alfa, L, alfa menos 1, menos W, ¿ya? Entonces esto de aquí le reemplazo acá, que me quedaría P, A, K, 1 menos alfa, alfa, L, alfa menos 1, menos W, ¿ya? Simplemente estoy reemplazando la derivada para volverla a derivar. Entonces la segunda derivada de la ganancia con respecto a L me va a quedar igual a qué cosa. Entonces esto es W, ya no tiene nada, se acabó. Aquí tengo esta derivada, entonces va a quedarme P, A, K, 1 menos alfa, alfa, y aquí tengo esta derivada de L a la alfa menos 1, que sería alfa menos 1, ¿sí? L, alfa menos 1 menos 1, alfa menos 2, ¿sí? Ahora, recordemos que alfa se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Recordemos que alfa se encuentra entre 0 y 1. Si alfa se encuentra entre 0 y 1, ¿qué vamos a notar aquí? Derivada segunda de L con respecto a L2 va a ser igual a qué cosa. Entonces, si alfa está entre 0 y 1, pensemos de nuevo al 0,5, ¿no? Si desean para quienes quieran verlo rápido. Entonces, 0,5 está aquí, aquí sería 0,5 menos 1, esto es negativo, ¿verdad? Entonces, para que no me quede negativo, puedo sacar, o bueno, para recordar que eso es negativo, le puedo sacar un menos. Entonces, esto es lo mismo que tener un menos 1 menos alfa, ¿sí? O sea, alfa menos 1 es lo mismo que un menos 1 menos alfa, ya. El resto queda igual, ¿no? 1 alfa, P, A, K, 1 menos alfa y alfa, ¿ya? O sea, P, A, K, 1 menos alfa y alfa quedó intacto. Solo tomé este término y le saqué el menos. Y aquí tengo L a la alfa menos 2. Esto es todavía más negativo. Entonces sería lo mismo que tener L a la menos 2 menos alfa. ¿Sí? Esto ya es positivo, ¿no? 2 menos 0,5 es 1,5 y el menos ya me recuerda que esto es negativo. ¿Qué más quedaría entonces? Y de una vez ya reemplazamos. ¿Cuál sería la segunda derivada de la ganancia con respecto a L2, reemplazando L por L estrella? Esto va a ser igual a menos, voy a acomodar un poquito los términos nada más. Alfa, 1 menos alfa, P, A, K a la 1 menos alfa, sobre, este menos, ¿no? Sobre L estrella a la 2 menos alfa. A ver, L estrella a la 2 menos alfa. ¿Sí? O sea, este menos hizo que el L que está multiplicando pase a dividir. ¿Qué podríamos hacer aquí si quisiéramos? ¿Tenemos el estrella? Tenemos el estrella, ¿no? O sea, ¿cuánto era el estrella? Eso estaba por acá, en esa bendita ecuación que ojalá cuando se topen con este ejemplo, el supuesto del corto plazo, se acuerden de este ejercicio, ¿no? Imagina si te ponía esto en el examen, ¿no? Hubiera sido muy tramposo de mi parte, porque muy desleal de mi parte, no ponerles un ejercicio que no se hubiera podido resolver a menos que supongas que esto es corto plazo. Entonces la estrella era igual a K, ya no le pongo estrella porque sabemos que este K es una constante. Alfa P A sobre W a la 1 sobre 1 menos alfa. No le voy a reemplazar por lo siguiente. ¿Qué es K? ¿Número positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? ¿Qué es alfa P A W? Positivos. ¿Y qué es 1 menos alfa? Todo esto de aquí, positivo. Entonces, ¿qué es L? Solo viendo esto. Si todo es positivo, no hay a dónde ir. L estrella es positivo, que tiene sentido. La cantidad óptima de trabajo tiene que ser positiva. Entonces, en vez de reemplazar, ¿qué es lo que a mí me interesa de esta segunda derivada? Lo que habíamos dicho al inicio, que sea negativa. Entonces, alfa es positivo. 1 menos alfa es positivo. ¿Sí ven por qué necesitamos dejarle como positivos? Para que se me haga más fácil interpretar. Entonces, alfa es positivo. Todo este paréntesis, 1 menos alfa es positivo. Precio positivo. A es positivo. K es positivo. 1 menos alfa positivo. Bueno, 2 menos alfa positivo. Y el estrella es positivo por lo que vimos acá abajo. Conclusión, ¿de quién depende el signo de toda esta expresión? De este menos. Si todo esto es positivo y le multiplico por un menos, ¿qué es todo el término?
negativo. Y ya sin necesidad de reemplazar la estrella, se cumple la condición de segundo orden, que la segunda derivada sea negativa. ¿Sí? Hubiéramos podido reemplazar, pero ¿para qué? O sea, sería un esfuerzo, se vería muy fea la expresión, ¿no? Cada vez sería más grande. Entonces, por ejemplo, aquí, colegas, si ustedes pueden visualizar el problema, o sea, traten siempre de verle, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿No? No se dejen llevar por, bueno, ahora reemplazo a la estrella es esto. Si empiezan a reemplazar, se les va a hacer un problema cada vez más grande, con símbolos. Innecesario, porque ya con esto ustedes ya saben que se cumple la condición, que es lo que buscábamos. ¿Sí? Eso era lo que buscábamos al final, ¿no? O sea, buscábamos que la segunda derivada sea negativa. Entonces, ¿qué podemos concluir, colegas? Podemos concluir como la segunda derivada de la ganancia en L, reemplazando L igual a L estrella es menor a cero, entonces L estrella maximiza la ganancia. Y listo, ya obtuvimos el empleo que maximiza la ganancia. ¿Sí? El empleo que maximiza la ganancia. Muy bien, entonces, colegas, hasta aquí. ¿Está más o menos claro el ejercicio? O sea, es un típico ejercicio de maximización, pero, y con una variable, ¿no? O sea, no usamos la matriz hessiana, con una sola variable, porque maximizamos solo en L. O sea, el problema con... Si vieron cómo ese supuesto nos arregló todo, ¿no? Y pudimos resolver el problema. Y es un supuesto que hace, no diré si hace sentido, pero es un supuesto que suena, o sea, o sea, si no le pensamos muy a fondo, suena. A corto plazo el capital es fijo, porque el capital implica mover máquinas, herramientas, equipos, y es más fácil votar gente que votar un edificio. O sea, para alguien que lo piensa muy ligero, puede hasta hacer sentido, ¿no? Pero ustedes digamos que ya vieron un trasfondo matemático tramposo de ese supuesto, ¿no? Pero bueno, ¿estamos hasta ahí, por favor? ¿Está ahí claro el por qué? Ya demostramos que, en efecto, la estrella maximiza. ¿Alguien tiene dudas, por favor? Yo veo, bueno, viéndolo desde una perspectiva meramente de cálculo, veo que la Ajá. superficie no es cóncava. Bueno, me ayudé un poco de Wolfram, ¿no? Yo les No, puse en sí, el yo WhatsApp. también estoy viendo lo que sacaron con Wolfram ahorita. Sí, entonces le estoy viendo en Wolfram y en realidad, bueno, como todas las variables son positivas y reales, entonces hay como que existe un máximo, y digo entre comillas, estoy haciendo con mis dedos la señal entre comillas, que ocurre en el origen, en 0,0, pero de todas maneras no se garantiza que ese sea un máximo. Claro, y de hecho, si se fijan, matemáticamente, hablemos un momento en términos matemáticos nada más, matemáticamente el 0,0 es la respuesta. O sea, el 0,0, o sea, si L fuera 0 y K fuera 0, ahí tendríamos nosotros que ambas ecuaciones se cumplen. Sí, justamente acá yo me he dado cuenta. O sea, lo que podemos decir es que el máximo es indeterminado, entre comillas. La No, función no necesariamente es cóncava, pero sí hay un valor que, bueno, hacia el 0,0 se cumple el tema de una, déjeme decirlo, pendiente positiva, que es el último valor que encontró la condición de segundo orden. claro, eso se podría decir. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que, claro, o sea, en rigor el punto 0,0 sería el que maximiza, pero necesitaríamos verificar que la matriz hessiana es definida negativa, ¿no? Para estar seguros de que realmente eso no es un tema tenemos que ver que está en el dominio, ¿no? Y, Pero, perdón, iba a decir algo, pero se me ocurre otra cosa antes de que se me vaya la idea. Entonces, ajá, si en el punto 00 ocurre el máximo, sería una contradicción porque no puede haber cero capital y cero labor. exacto. O sea, ese es el problema. O sea, el problema no es matemático, el problema es económico. O sea, la matemática está bien, o sea, el punto es 0,0. Si hubiera querido seguir, ¿qué hubiera tenido que hacer? Sacar la matriz hessiana y evaluar la matriz hessiana en 0,0 y ver si la matriz hessiana me salía o no definida negativa. Y si me salía definida negativa, el 0,0 era el máximo, el punto que maximiza. Correcto. No sé si es relevante para la clase, si tú lo consideras, John. ¿Puedes poner la gráfica de Wolfram que puse? Si de pronto aporta. Si no, Claro, claro, claro. Solo déjenme, ¿qué horas son?
hagamos esto. Lo dejamos para la próxima clase porque estoy con el tiempo un poquito con las justas. Para la próxima clase podemos continuar porque en realidad ya se resolvió el ejercicio, ¿no? O sea, ya sacamos el punto máximo. Solo déjenme ver qué literales faltan. Déjenme ver qué literales faltan. Ya. Tenemos estos otros literales, ¿no? El impacto sobre la ganancia de un incremento marginal en el salario. Ya. Eso solo quiero dejarle planteando para resolverlo rápido la próxima clase. ¿Cuál es el efecto marginal? ¿Sí? El efecto del impacto sobre la ganancia de un incremento en el salario. O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí? Solo dejemos planteando, ¿no? Ese es el literal B. Entonces, el literal B, ¿qué me están pidiendo? Que aplique el teorema de la envolvente, porque me dicen, ok, ¿cuál es el efecto sobre la ganancia óptima si hay un cambio en el salario? Esto, ¿cómo lo resolveríamos aplicando el teorema de la envolvente? Sacamos la parcial de la ganancia con respecto al salario y luego reemplazamos L por L estrella, recordando que L estrella depende del salario, ya que está clarito, ¿no? L estrella depende del salario. Entonces, ¿qué ejercicio les recomiendo? Mañana lo hacemos súper rápido porque ya estamos un poquito en tiempos extra de lo que deberíamos estar. Traten de resolver esto. O sea, ¿qué hay que hacer? Toman la ecuación de la ganancia. La ecuación de la ganancia, recuerden que es P por A, L a la alfa, K a la 1 menos alfa, menos WL menos RK. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple y llanamente tomar esta ganancia, sacarle la parcial en W. Bueno, saquemos de una vez, mejor ya. A ver, ¿cuál es la parcial de la ganancia en W? Está facilísimo. Menos L, ¿no? No Ya sé. está. L, Sí, menos L. sí, sí. Por perezoso no iba a ser y resulta que está facilísimo. Entonces ya, es menos L. Entonces, ¿qué toca hacer luego? Tengo que sacar la parcial de esa ganancia, mejor dicho, a esa que ya le saqué, le evalúo en L igual a la estrella. ¿Eso qué significa? Que menos L tengo que evaluar en L estrella. ¿Qué significa o sea, ¿qué hay que hacer? Simplemente está L estrella con menos. O sea, sería menos L estrella, o lo que es lo mismo, menos toda la expresión que está aquí, ¿no? Que es K, a ver, esto es menos K por alfa PA W, alfa PA sobre W, a la 1 sobre 1 menos alfa. Sí, 1 sobre 1 menos alfa. Sí, y ya resolvimos, ya para que darle vueltas. Entonces, ¿cuál es finalmente la respuesta? El cambio total que sufre la ganancia óptima cuando cambia W es igual a ¿qué cosa? Menos K, o sea, es negativo, vean. O sea, si sube el salario, ¿qué pasa con la ganancia óptima? Se cae. Alfa PA sobre W a la 1 sobre 1 menos alfa. Y ya tengo la respuesta. Sí, les iba a mandar a hacer, pero bueno, estaba tan fácil que mejor. ¿Por qué sale que si sube el salario, baja O sea, yo sé que es lógico, pero ¿qué tiene que ver con la ecuación? Bueno, ¿cómo con la ecuación? Perdón, ahí sí no entendí. O sea, si sube el salario, obviamente va a bajar la ganancia, pero ¿por qué entendemos eso con la ecuación que acabamos de sacar? Esta de aquí es la razón. Ajá, Esta es la ajá, función original, ¿verdad? En esta función sí, original, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Que el impacto del trabajo vía salario es negativo, ¿no? ya, Entonces, cuando yo saco el óptimo de esta ganancia, sabemos que en este óptimo W va a ser un parámetro que de hecho tiene un impacto negativo, ¿no? O sea, ya solo viéndole ya se puede, o sea, lo que dice usted, compañero, es real. O sea, solo viendo esto ya se ve que es negativo. Pero digamos que esta es la ecuación formal para saber que esto es el impacto en el óptimo, porque, claro, no es solo decir la ganancia se reduce por el salario. Aquí lo que estamos diciendo es la ganancia óptima o la ganancia máxima se reduce por el salario. Ese es el elemento nuevo, digamos, que aparece con aplicar el teorema del envolvente. y si es negativo, quiere decir que tiene impacto negativo, pero si saliera positiva la función, quiere decir que tuviera un impacto positivo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ah, La ganancia máxima se reduce cuando aumenta el salario. ¿Sí? Entonces, vean, aquí resultó bien cómodo el teorema del envolvente, ¿no? O sea, simplemente derivé y ya. ¿Cuál hubiera sido el otro camino tortuoso que hubiera podido aplicar? Tengo la función original,
en la función original hubiera reemplazado L, ¿sí? O sea, en la función original que está aquí le reemplazaba L, que es todo este término, y al reemplazar L, ¿qué hubiera tenido después que hacer? Que derivar esa cosa horrorosa que hubiera quedado aquí con respecto a W. Que, bueno, no hubiera estado tan difícil, pero hubiera sido más pesado. En cambio, el teorema de la envolvente me permite hacer esto en pocos pasos. Entonces, ese es el chiste del teorema de la envolvente, que me simplifica la vida, ¿no? Me simplifica bastante la vida. Listo, colegas. Entonces, ¿qué vamos a dejar pendiente para la próxima clase? Les digo por si me olvido, ¿no? Dejamos pendiente para la próxima clase la gráfica que nos ha compartido nuestro colega, que está en el chat de WhatsApp, porque es chévere, o sea, vale la pena verle, pero tengo que pasarme mi WhatsApp y todo, y estoy ahorita sobre el tiempo, perdón. Y dejamos pendiente la interpretación económica de estos recuadros, ¿sí? Que un poco ya dijimos, pero vamos a hacer un poco más de análisis económico de esto, y con eso creo yo que ya cerramos todo lo que iría para la prueba, ¿ya? La interpretación económica no va a ir para la prueba, esto es más bien para que ustedes se enteren. Pero la matemática que hemos hecho hoy sí, ¿no? Porque es otra vez lo que ya sabemos. Condición de primer orden, condición de segundo orden, teorema del envolvente, ¿ya? Y el literal C no se hace. O bueno, podríamos hacer, pero ¿qué va a salir? ¿Cuál es el impacto de que aumente R? ¿Qué pasa si aumenta R? Hagamos nomás, hagamos el literal C de una vez, ¿ya? Una cosotita Me antes están de que esperando en una avancemos. reunión, pero ya no importa. Por favor. El L con asterisco encima es negativo, pero lo aplicamos igual nomás con la misma fórmula, menos K alfa por PA y demás. Perdón, no escuché bien. El L óptimo nos sale negativo, pero de ahí hacemos igual que es menos K por alfa por PA y demás. ¿No habría que multiplicarlo eso? ¿Negativo L, esto es ya? Sí, pero el otro L, el de abajo, el que hemos sacado, con derivadas. No. Sale positivo la estrella. Lo que sale negativo es que tengo todos estos positivos y aquí hay un menos. Entonces, obviamente que el que domina es el efecto negativo. ¿Sí le puede ver, colega? Sí, creo que está un poquito confundido en la parte de arriba, Jones, abusando de tu tiempo. ¿Puedes subirte un poco más? Sí, justamente ahí está el estrella, ¿no? Que creo que es lo que Oscar, creo que era Oscar, no, era Andrés. Ya, y luego ese reemplazo del menos L abajo convierte ese L estrella en menos L, ¿no? Sí. Sí, justamente. Imagino que es esto entonces. No, el de abajo, John, el estrella que tienes justo abajo, sí. Ya, eso fue lo que resolvimos hace rato, ¿no? Luego esa estrella lo reemplazas abajo con el menos L que nos salió de la tasa de cambio de pi sobre DW, ¿no? Con el menos L que nos salió abajo. A ver, ahí sí, perdón. No caché por qué. A ver, ya. O sea, este reemplazo que está aquí. Este menos L por menos L estrella. Correcto. Sí, justamente esa es la que confunde un poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con este reemplazo? Reemplazarlo, yo decía, no se vuelve positivo ya la fórmula del menos K y demás. Ya. A ver, entonces, L estrella, ¿estamos de acuerdo que es positivo? Hay que ser positivo, pero... ¿Sí? Buenas noches, abogado, ¿cómo está? No me han mandado ni un escrito, no me dicen nada, ¿qué pasó? Sobre mi divorcio, No olviden de ¿saben los algo? micrófonos, ¿no? Cuénteme. Hola, buenas tardes. Parece que se ha olvidado el micrófono. Bueno, ¿les parece, colegas, si cerramos aquí el video? ¿Sí? Cerramos aquí el video. Profe, solo